Seguimos con integrales definidas, con áreas, y en este caso vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, de cómo se calcula el área encerrada entre dos funciones. Ya hemos visto cómo se hacía de una sola función con el eje X, que era un caso muy elemental, y ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo se hace cuando tengo dos funciones y me piden el área entre las dos, no con el eje X. El enunciado del ejercicio podría ser tal cual este. Me piden simplemente calcular el área encerrada entre f de x y g de x, sabiendo que sus expresiones son pues, x cuadrado menos 4x más 3, que sería una ecuación de segundo grado, una parábola, y g de x, pues x menos 1, que ya sabemos que va a ser una recta. Lo primero que hay que decir es que en este tipo de ejercicios es muy aconsejable realizar la gráfica, dibujar, aunque sea grosso modo, las dos funciones. ¿Es imprescindible? Que es una pregunta que hacéis muchas veces. No es imprescindible, pero yo lo haría casi siempre. Solamente me reservaría algunos casos excepcionales en los que no hago la gráfica cuando sean funciones especialmente difíciles de dibujar y siguiendo unos criterios muy claros que ya veríamos en su caso. Pero en general, hombre, yo creo que sí que es recomendable hacer los dibujos y de hecho la mayoría de los profesores os los van a pedir. Bueno, visto esto, antes de entrar en el dibujo hay una cosa que es fundamental, que es calcular el punto de corte entre las dos funciones, entre sí. Con lo cual, hallando los puntos de corte, en este caso, entre f de x y g de x, pues lo único que hacemos es igualar las funciones, igualo f de x con g de x. Bueno, como veis me queda una ecuación. Esta ecuación simplemente, pues pasando al lado izquierdo, el x menos 1, me sale una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones, ya las hemos hecho, son x1 y x4. Estos dos puntos son realmente muy importantes para nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque luego, aunque nosotros calculemos puntos de corte con los ejes de cada función por separado, y esos puntos de corte veremos que me delimitan cómo voy a calcular esas áreas, cómo voy a partir las integrales, etc. Pero lo principal es entender que mi área empieza en x igual a 1 y termina en x igual a 4. Y esto me condiciona bastante el ejercicio, y ahora entenderéis por qué. No obstante, vamos a ver simplemente los pasos previos para dibujar ambas, que serían, bueno, pues simplemente en el caso de f de x, la parábola, pues ya sabéis, corte de g de x con el eje y y el vértice, que me han salido estos puntos, el 1, 0, 3, 0, 0, 3 y el 2, menos 1. Y en el caso de la recta, pues lo mismo, ¿no? Sería el 1, 0 y el 0, menos 1. Esto es muy sencillo y se supone que más o menos todo el mundo sabe hacerlo. Vale, ahora vamos al dibujo en sí, que lo tenemos aquí. Entonces, primero vamos a fijarnos en cómo hemos dibujado la parábola. La parábola pasa por el 1, 3 en el eje X, es decir, por este punto el 1 y por este punto el 3. A lo mejor no sé si se ve del todo los números, yo os los indico aquí. Luego, el vértice sería el 2 menos 1, que sería el 2 y este sería el menos 1. Y luego, pues, bueno, obviamente el corte con el eje Y sería el 0,3, que sería hasta aquí 0,3, aunque no interviene en nuestra área. Y la recta, que sería esta recta que tenemos nosotros aquí, ¿vale? Que pasa por el 1, 0, que sería este también, y el 0, menos 1, que sería este. Con lo cual, digamos que ya suponemos que tenemos las dos funciones perfectamente dibujadas e identificamos los puntos de corte entre las dos, que serían el 1, ojo, y este, que era el punto que nos ha salido, fijaros, el 4 es este punto, ¿vale? Y luego también si las dos cortan al eje X o no. Entonces, en este caso, la recta solo tiene un punto de corte con el eje X, que casualmente es el 1, pero la parábola tiene dos, que también coincide en el 1, pero luego corta en el 3. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa que cuando vaya a hacer ahora las áreas, yo no puedo hacer el área de una integral así, entre 1 y 4 directamente, porque evidentemente me saldría mal. Entonces, vamos a ver si se entiende esto. Fijaros, nosotros sabemos que las áreas positivas y negativas hay que separarlas, es decir, las que estén por encima del eje X y por debajo del eje X no las podemos calcular con la misma integral, porque ya sabemos que esa integral lo que haría sería hacer el cómputo global y si yo un área es 8 y otra es menos 5 me va a dar 3 directamente y esa no es el área que yo quiero calcular. Y entonces lo que vamos a hacer es siempre
Si una de las dos funciones corta al eje X, yo he de partir la integral en ese punto siempre. De tal manera que, fijaros, como la parábola cortaba en el 3, yo automáticamente tengo que partir la integral. Entonces, fijaros, me quedaría de momento partida hasta ahí. Pero ¿qué tengo yo en ese caso? Fijaros, yo en ese caso tengo dos áreas completamente diferentes. La que hemos llamado el A1, que es la que está por encima, esa especie de triángulo, y la que hemos llamado el A3, que está justo por debajo. Ahora bien, fijémonos ahora en el A1. Claro, si yo cojo ese triángulo, fijaros, y tapo el resto del dibujo, daros cuenta que en ese triángulo, que es entre el 1 y el 3, el único área que tengo, o sea, la única recta, la única función es la recta. Si yo hago la integral entre 1 y 3 de esa recta, me sale el área 1, con lo cual solamente depende de una de las funciones, en este caso la recta. Pero es que si yo tapo lo de arriba, fijaros, y me quedo con lo de abajo, el área que hemos llamado ahí 3, que también está, digamos, entre 1, x igual a 1 y x igual a 3, pero solo depende de la parábola, no depende de la recta en ningún momento. Eso sí, ya sabemos que es negativa, por supuesto, pero no importa porque el número es válido. Si ese área me sale, imaginaros, menos 4, el número en valor absoluto está bien, ese área vale 4, la única diferencia es que yo tengo que cambiarle el signo e interpretar que ese signo indica únicamente que está por debajo del eje X y por tanto yo pondré 4, eso sí, ¿vale? Y luego nos queda la otra zona, que sería la área que queda aquí, entre el 3 y el 4. Bueno, aquí en este caso, fijaros que me queda el área entre las dos funciones realmente. Ahora ya no tengo el área entre el eje X y la función. No, lo que tengo aquí, fijaros, sería, a partir de aquí, tendría, si yo hago el área, a ver si esto se queda, mirad, si yo hago el área de la recta hasta abajo del todo, hasta el eje X, y le resto el área de la parábola hasta abajo del todo, es decir, la parte no sombreada, pues lo que me queda es la parte roja que sí tenemos sombreada, que es la que nosotros queremos, que es a la que le hemos llamado A2, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí planteadas las integrales. Entonces, este paso ya a partir de aquí serían cuentas, obviamente no hay que equivocarse y demás, pero lo más importante en un ejercicio de áreas no es la integral, que suele ser además sencilla, sino que es realmente expresar todos los límites de integración, las áreas, de forma correcta para poder calcular el área que me pidan. Entonces, como en este caso me han quedado 3, pues yo he puesto área 1, que recordemos, solo depende de la recta, entre 1 y 3. Área 3, que solo dependía de la parábola, entre 1 y 3. Y voy a poner aquí f de x. Y ahora, el área 2, aquí sí tenía que hacer la recta menos la parábola, g de x menos f de x. Y ojo, entre 3 y 4, ¿vale? Y ahora, simplemente, como esto está bien planteado, ahora sustituyo las funciones y opero y, bueno, calculo las integrales. Me quedaría aquí la integral, fijaros, bueno, yo las hago así más o menos rápido porque se entiende que estos son pasos sencillos, y me quedaría la integral de x, que sería x cuadrado partido por 2, yo las fracciones siempre las saco delante, me queda aquí un medio y dentro x cuadrado. La de diferencial de x, que sería x, y eso sí, esto digamos que ya hemos hecho las integrales y ahora las tengo que valorar entre 1 y 3, tanto una como otra. Si yo valoro esto entre 1 y 3, primero en x cuadrado tengo que sustituir 3 y restarle el x cuadrado sustituyendo el 1. Después tendré el menos. Y ahora aquí lo mismo, en x sustituyo el 3 y le resto la x sustituyendo el 1. Bueno, si las cuentas están bien hechas, pues me saldría aquí un 8, aquí un 2 y simplemente, pues nada, haciendo cálculos fáciles, 6. Esta área son 6 unidades cuadradas. Ya está, perfecto. Vamos a ver la segunda, que sería la A3. Ya sabemos, ojo, que me queda negativa, por favor. O sea, tened mucho cuidado porque A3 yo ya sé que me va a quedar negativa. Entonces esto hay que explicarlo en el examen. Se puede poner un valor absoluto también, si queréis, ¿vale? A mí no me gusta ponerlo hasta el final, porque al final a veces os liáis un poco, pero bueno.
Entonces, hago la parábola, hago su integral, que sería la de x cuadrado es x cubo partido por 3, yo saco un tercio fuera y dejo x cubo aquí dentro, valorado entre 1 y 3, la de x sería x cuadrado partido por 2, con lo cual he dejado el menos 4, y el partido por 2 le pongo aquí fuera y dejo el x cuadrado. Y luego me queda 3 y la diferencial de x, que sería pues x. Todo esto también valorado igual que la otra, entre 1 y 3. Sustituimos, me quedan todo esto, sería, pues aquí, x cubo, tendría que valorar 3x cubo menos, y ahora sustituyo por 1, pues 1 al cubo. Y así todos los cálculos. Bueno, si esto está bien operado, entonces me queda menos 4 tercios, y eso sí, unidades cuadradas. Indicamos unidades cuadradas porque ya sabemos que cuando calculamos ejercicios de este tipo, pues obviamente no tenemos ni metros cuadrados ni centímetros cuadrados, no hay unidad. Pero bueno, para indicar que el resultado es una distancia, una superficie, un volumen, se suele poner aquí simplemente unidad cuadrada, que simplemente expresa que he calculado un área, nada más. Vale, y la última sería la resta de las dos. Si hacemos la resta de las dos, y ojo con el orden, pues me quedaría algo así. Bueno, también es una integral sencilla, que es polinómica, me quedaría x cuadrado, pues su integral es x cubo partido por 3, x que sería x cuadrado partido por 2, y diferencial de x que sería pues x, igual que las otras. Pues simplemente hacemos todas las sustituciones, ahora, ojito, entre 3 y 4, ¿vale? Sería todo entre 3 y 4, y me queda todo esto, que son números, sin más, que si están bien hechos me queda 7 sextos, que también son unidades cuadradas. Con lo cual, el área total, que es el que me piden a mí, sería pues la suma de las 3, que es la que tengo hecho aquí arriba, A1 más A2 más. Y entonces aquí os he puesto valor absoluto de A3. Puesto que A3 yo ya sabía que me iba a salir negativa, pues automáticamente la convierto en positiva. Y me queda, pues esto que me había salido aquí, menos 4 tercios, yo lo convierto en 4 tercios, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nada, sumamos, en este caso me ha quedado 51 sextos, unidades cuadradas también, que se correspondería con el área pedida. Entonces, espero que este ejercicio os sirva para, sobre todo, interpretar que lo importante es la planificación inicial del ejercicio. El resto son cuentas. No merece mucho la pena perder mucho tiempo en hacer estas cuentas si tengo mal hecho el planteamiento, me he confundido al separar las integrales, etc. Os dais cuenta que es tiempo perdido. Entonces, es importante hacerlo bien el planteamiento. Una cosa que os decía yo al principio es que, fijaros, los puntos 1 y 4 son muy importantes. ¿Por qué? Porque supongamos que la parábola no cortara aquí en el 3, sino que cortara fuera, a la izquierda del 1 o a la derecha del 4. Entonces, ese punto de corte no va a interferir con mi integral. A mí lo único que me preocupa es que una de las dos funciones corte al eje x entre el 1 y el 4. Si corta fuera, entonces me da igual, no me altera el resultado de mi área. Vale, bueno, simplemente que os sirva de ejemplo, obviamente tenéis que practicar y nada, espero que lo hayáis entendido.